Buenas tardes, soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. ¿Cómo les va? Estaba reflexionando hace un rato sobre el tema de Black Lives Matter y lo que está sucediendo en Estados Unidos con respecto a las protestas y la reciente decisión del decreto del presidente Donald Trump, de hecho, de firmar un decreto justamente para hacer más estricto el tema de la revisión de los policías y su historial con respecto a los abusos, etcétera, etcétera. Esto ha marcado en este último tiempo cuestionamientos, ¿no? Llama a la reflexión. Somos una sociedad cada vez más heterogénea. La inclusión de las razas se observa con muchísima incidencia en esto y cómo nos relacionamos nosotros. Pero también está el tema de los negocios y el tema comunicacional no se puede dejar de lado. Estamos, antes de penetrar en el tema, estamos en la parte superior derecha de cnne.com, en la página de internet, y vamos a hablar con Lily Hill, que es una experta en temas comunicacionales y de negocios, que la ven en toda la grilla de los programas periodísticos en estos días, en inglés y en español, visitando los distintos programas y brindando su conocimiento sobre el tema. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, gracias. Liliana Gil Valeta, o Lili Gil, es presidenta y cofundadora de 100 Plus, que nos visita en Encuentro Digital CNN. ¿Cómo se vivió desde el punto de vista corporativo el tema de esta gran movida por el movimiento Black Lives Matter? Pues mira, Guille, yo creo que los líderes sintieron una gran presión y al mismo miedo de no saber en cómo responder ante un tema tan emocional, ante un tema tan crudo y real de la historia norteamericana. Generalmente las corporaciones tienden a dividir lo que llamamos como iglesia y Estado, pero en este caso, como estamos en un contexto tan visible, es imposible quedarse callado. Y ahí yo creo que es en donde las grandes corporaciones o pecan por no saltar al ruedo de forma oportuna o también pecan por saltar de manera acelerada sin tener un plan bien elaborado. Y en este caso, como hablamos de inclusividad, es cuestión de tener soluciones sistémicas y no simplemente aparecerse con un comunicado de prensa para solucionar el problema. Para capitalizar de alguna forma, ¿no? Para aprovechar el momento y quedar bien. ¿Qué significa la inteligencia cultural? Mira, la inteligencia cultural es una forma de manejar los negocios en donde tú entiendes y aplicas filtros culturales, insights y data para tomar decisiones de negocio. Generalmente las agendas de inclusividad y de diversidad tienden a vivir en la esquina de recursos humanos o de gestiones de personal, pero cuando el cambio demográfico es tan grande a nivel de mercado, de consumidores y de compradores, los líderes corporativos deben evaluar decisiones a través de ese filtro de ideas y culturas que están moldeando a sus consumidores. Entonces, en este caso, la lealtad de un consumidor está atada y va a ser evaluada en cuanto a una marca y su habilidad de responder o no ante los problemas sociales, porque más allá de vender cosas, la gente ahora está comprando o de venderse capacidades o buen precios, es propósito e impacto, y eso es lo que tiene ahora a muchos CEOs cuestionándose qué hacer para no quedar mal en un momento tan crítico. Porque ¿cuál puede ser el efecto si no se involucran? Porque vamos a decir, la unidad social y la buena relación entre partidos políticos, distintas instituciones, diferentes religiones, nos interesan a todos. Pero en el juego tan complejo comunicacional de hoy, nos pueden manipular también para provocar ese tipo de rispideces entre grupos y uno en particular puede capitalizarlo. Entonces, hay muchos que quieren ser parte de todo este movimiento y decir, qué barbaridad con esto, y empiezan a manifestarse. ¿Y cuál es el error a largo plazo de, por ejemplo, hacer una manifestación sobre esta circunstancia racial que estamos viviendo que no sea pensada y acompañada con un plan de acción? Esto me hace acordar, Lili, perdón que sea el comentario tan largo, cuando yo voy a conferencias sobre emprendedurismo o inversores ángeles, ¿no? Angel investors,
Ellos dicen, yo no busco una gran idea, porque la gran idea la puede tener cualquiera. Busco el plan para llevar a cabo esa idea. Acá más o menos es lo mismo. No busco un statement, una afirmación. Busco algo que sea un cambio que dure y que se demuestre por parte de la empresa, ¿no? Exacto, y ese es el gran reto, porque en esta era digital en donde todos lo sabemos, todos estamos conectados y un consumidor es un periodista también y reporta sus opiniones sobre las empresas, cualquier promesa vacía o cualquier carta de un presidente o un ejecutivo que dice que está comprometido con la comunidad, pero aún no tiene diversidad en su junta directiva, no tiene diversidad en los altos cargos corporativos o no le está dando contratos a empresas que son de minorías o diversas o de mujeres, entonces estás diciendo una cosa, pero no la estás cumpliendo con tus actos. Y ese es el gran reto. Por ejemplo, Guille, nosotros corrimos con nuestra firma de Big Data un análisis en los últimos 20 días de las conversaciones abiertas digitales y cómo la gente está reaccionando o evaluando la forma en la que las corporaciones están reaccionando a Black Lives Matter. Y irónicamente, lo cual es muy bueno, ellos lo están notando y el 43% de toda la gente aquí en Estados Unidos en general lo ven como algo positivo, pero el 39%, que es casi un 40 igual, o sea, estadísticamente hablando es casi un empate, lo ven como negativo. O sea que aún se polariza el hecho de que una corporación se manifieste o no. El silencio otorga, o sea que es peligroso no decir nada. Pero si vas a decir algo, para aquellos corporativos líderes ejecutivos que nos ven, hay que tener un plan de acción o si no, la teoría del racismo sistémico se vuelve un problema nuestro al decir algo, pero no cumplirlo tampoco con cambios sistémicos. Ojo, lo dijo una chica en Twitter que me encantó cuando lo dijo. Dijo, no me muestres una caja negra en tu Instagram, corporación X o Y. Muéstrame una foto de tu junta directiva y ahí sí te voy a creer que eres campeón de la inclusividad. Claro, porque yo pensaba recién, ¿qué pasa si hay una empresa que se manifiesta en contra del racismo y demás, pero la integridad de la empresa o la empresa está compuesta básicamente por gente, mayormente hombres y blancos? Eso sucede. Correcto, y está bien que en este momento digamos que esa sea la foto de hoy, pero tener un plan de acción en el que diga estoy admitiendo que tengo huecos en mi plan de inclusividad, que soy parte del problema, por lo tanto aquí están mis pasos a seguir en los próximos 30, 60, 90 días para el año fiscal 2021. Eso lo aprecia la gente. Mira que en el análisis que te estoy contando, que fue de más de 780,000 discusiones digitales que analizamos, los afroamericanos en particular ven como negativo el oportunismo de este momento, que de repente estoy secuestrando la noticia y me estoy apareciendo con una carta o con una posición que no es auténtica. Y eso es peligroso, lo vuelvo y lo insisto, porque nuestro consumidor de hoy es conectado y altamente Crítico. involucrado y crítico, exacto. Entonces, el riesgo es muy alto y por eso hay que tener una buena estrategia. Y está bien en no sabérselas todas. La fortaleza muchas veces está en esa vulnerabilidad. Si hacen refresh o cargan nuevamente la página de cnn.com, verán que el título dice En vivo, inteligencia cultural, las publicaciones en tiempos de crisis. Porque lo que Lili está diciendo justamente que tiene que condecir un mensaje que mandamos a nivel masivo con lo que hacemos. Y ahí está la clave de siempre. No vale solo lo que uno dice, sino lo que hace. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos erróneos para una empresa en esta urgencia por responder ante estos grandes cambios y esta crisis que estamos viviendo en Estados Unidos en estos días? Que yo me pregunto, Lili, si en 2 o 3 días vamos a volver a hablar más de coronavirus y nos vamos a olvidar del tema de la violencia policial para con las minorías. Exactamente, ese es el riesgo. Tenemos un ciclo de noticias tan rápido que a la gente se le olvida y este problema sistémico continúa. ¿Cuáles son las cosas que no se deben hacer? Primero, pensar que el escribir una carta que tu departamento de comunicaciones hizo de manera perfecta, que eso sea una solución para apaciguar a los empleados o a la comunidad a la que sirves. Esos son palabras que dicen algo, a menos de que sigan con un plan de acción, se las lleva el viento.
Lo segundo, pensar de que un momento social y crítico como el que estamos viviendo es un momento de marketing, oportunista de mercadotecnia, no lo es. Esto no es para sacar campaña, esto no es para lucirme con los clientes, este es un momento de tensión social en donde hay mucha carga emocional para los que son tus consumidores, es más bien un momento para escuchar y no para decir. Esa es otra de las cosas que puede ser un error. Y finalmente es dejar pasar este momento en la historia y no hacer nada, porque es un momento en el que hasta yo misma me estoy haciendo muchas cuestiones, estoy mirando a mi propia empresa, a mi propio personal para ver si soy parte del problema. Entonces, el dejar pasar esta temporada, ya sea de coronavirus, donde hemos aprendido tanto, o de protestas, y seguir con el status quo, eso significa que somos parte de ese grupo enceguecido que también siguen siendo parte del problema. Así que mucho por aprender, pero la autenticidad, Guille, al final del día, la gente que me pregunta cosas de marketing o inteligencia cultural es ser relevantes, y la relevancia llega al corazón antes de venderle algo a la gente en la mente y luego sacarle el dinero del bolsillo. Toca ser auténtico y así se logra la efectividad. Es decir, una empresa que es tradicional, conservadora, constituida en parámetros que funcionaron hace muchos años y por la naturaleza de la industria todavía funciona. Si no reaccionó ante esto, si se mantuvo en silencio, es un problema. Si se manifiesta y se expresa, pero no muestra un cambio o un plan de acción, es un problema también. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues mira, hay que tomar acción, y a tomar una acción mesurada de acuerdo a dónde estás tú en tu nivel de inteligencia cultural. Si apenas estoy aprendiendo, reconoce que estás aprendiendo. Si sabes que has estado más o menos solamente probando cosas, pero no has innovado, entonces es el momento de innovar. Es una cosa de progresión, de retrospección, y de basado en esa base en donde estoy, tomar un paso adelante. Pero al final del día, Guille, y esta es la parte que tal vez me hace un poco diferente en mi punto de vista, sí, el contexto social es importante, la parte bonita y de impacto que esto significa es importante, pero al menos en los Estados Unidos el 40% de la población es diversa, y el 100% del crecimiento de consumidores en este país viene de los segmentos diversos. Así que desde el punto de vista de bolsa, de Wall Street, de market share, es matemáticamente imposible crecer sin ser relevante cuando el 100% de mi crecimiento viene de poblaciones afroamericanas e hispanas diversas. Entonces, si no crees y no sientes auténticamente esta parte emocional, desde el punto de vista financiero, es matemáticamente imposible seguir en el status quo sin impactar al final del día el valor de tu compañía y el tamaño de tus ventas. Así que hay que hacerlo. ¿Y qué pasa cuando uno va al Congreso, por ejemplo, y hace una mirada de los integrantes del Congreso y ve que hay mucha gente mayor, mucho hombre blanco, un número creciente de mujeres, pero todavía en el mundo que hombres? Recién con la última elección legislativa hubo, estoy pensando en este momento en el Partido Demócrata sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con los que manejan el país, ¿no? Que son los que manejan la educación? Porque esto lo podemos estar discutiendo ahora por el presente, pero ¿qué pasa a los chicos que están en el colegio secundario ahora y que van a ser los líderes dentro de 20 años? Exactamente, pues mira, tenemos dos cosas a nuestro favor con esto que me dices. Primero, y esto se lo repito a todos, de derecha, izquierda, media, en cualquier partido que tú estés, la forma de generar impacto es registrándose y votando, porque podemos seguir o mirando y apuntando el dedo, pero esas personas las elegimos tú y yo, los que votamos. Entonces, sabiendo que el filtro de la cultura es importante, a quién vas a elegir, y te estás tomando el tiempo para salir a elegir en votaciones intermedias, locales, etcétera, eso nos pertenece a todos eso. Lo segundo es que la generación joven, y aquí es en donde a mí se me alegra el corazón, como te estaba diciendo, el cambio demográfico ya muestra que somos mayoría minoría. Es más, la población de menos es el futuro, gústenos o no. Lo que hay que hacer es seguirlos apoyando, promoviendo, dando oportunidades
como lo escuchamos en las noticias, no es simplemente una frase de cajón, sino algo en el que todos podemos, le das un contrato o no, ayuda a que ese racismo sistémico se nivele y que esos muchachos, que son la mayoría hoy, tengan la oportunidad de estar sentados. Hacia la música, por ejemplo, las disqueras o las organizaciones, los Grammy, por ejemplo, que abolieron el término urbano y lo comunicaron en redes en forma abierta. Pues mira, eso tuvo mucha controversia, como sabes, muchos artistas se negaron a aceptar experimentar cultura con negocio, porque ellos generalmente están adelantados a la tendencia. Por algo será que la música latina en este país es más popular y más famosa que la música country o la música electrónica, y eso es Estados Unidos del que estoy hablando, y es por ese cambio demográfico. Entonces hay que tener cuidado en no cancelar voces relevantes dentro de nuestro propio segmento musical, muy importante, que a largo plazo vaya a dejar por fuera una nueva onda. En algún momento también cuando salió por primera vez el reggaetón, muchos dijeron eso, qué género es, etcétera, y aquí seguimos teniendo el mismo dilema. Al final del día, la inclusividad es celebrar y aceptar esos éxitos y que los resultados y las ventas y los streamings de esa categoría sean los que le den la prioridad y no unos ejecutivos en una sala de conferencias que decían cancelarlo o no. Entonces, al final del día, la voz de la gente gana y los números, para mí, Guille, matan cualquier opinión. Y en este momento estamos hablando de grandes firmas, ¿no? No estamos hablando de un restaurante Correcto. en medio de Kentucky o de la Florida, sino las grandes empresas. En el área nuestra, en la televisión, en los medios de comunicación, nosotros decimos que repetición es reputación, porque estamos constantemente. Cuando uno sale del circuito, desaparece y pierde esa exposición. De hecho, cuando uno sale de una empresa tan fuerte, una marca tan importante como CNN, le queda un resabio de asociación con la marca de unos 2, 3 años y depende de cómo uno la alimente, puede hacer los tours y las giras de conferencias, de instrucción, de charlas en las universidades, etcétera, etcétera. Este concepto es igual con respecto a el participar en cuerpo y en alma, en palabras y en verdad, con este tipo de situaciones sociales que le hacen una sacudida muy importante a la gente a través de los medios electrónicos? Pues yo creo que tenemos un punto de referencia muy fuerte que se adelantó a toda esta onda y es Nike. Sabemos lo que sucedió cuando Colin Kaepernick salió en su publicidad antes de que hubiera George Floyd y protestas. Y ellos le apostaron a un tema fuerte que en esos momentos no estaba tan visible. Su precio en la bolsa se impactó instantáneamente, creo que en el momento que salió perdieron 3 puntos de valoración y siguió en cadencia, pero al final del año, cuando se repuntaron las ventas, vieron que se dispararon para arriba. Entonces hubo un retorno en esa inversión al ser relevantes con la audiencia joven, milenial y diversa, que son los compradores ideales de Nike. Hoy ellos vuelven a reaparecer, a reamplificar un compromiso que ya tenían y los consumidores, esos consumidores jóvenes, la famosa generación milenial o generación Z, que como te digo ya son mayoría, minoría y son los amantes de Nike, te aseguro que tienen un nivel de compromiso de marca tan fuerte que va a ser muy difícil que le entren a considerar a otra marca cuando ellos han visto que hay un compromiso de largo plazo. Entonces lo que tú dices, la repetición que construye tu reputación, y lo otro que yo digo es que la repetición da retención en tu cabeza, te quedas ahí sonando y con esa retención entonces creas reputación. Cuando se es consistente como lo ha hecho un Nike, vemos los resultados no solo altruistas, sino también de ventas y negocios. Y ahí está la clave de lo de la inteligencia cultural. Y no solo hay que ser Nike. En este momento, los que salgan
de manera auténtica y vulnerable, con un plan ejecutable, a 1 año, 2 o 3, sus consumidores lo van a recordar y nosotros, tú y yo, vamos a tener muy claro este momento en la historia para tomar decisiones comerciales también a largo plazo. Y eso es lo que es un poco difícil para las corporaciones entender, porque hay que tener impacto, no solo vender bien. Significa que este es un momento bisagra muy importante. No es para subestimarlo, a pesar de que el pico probablemente ya haya pasado y ahora se está amesetando el tema de la violencia racial, porque de hecho existir existe. No se lo puede negar, uno lo sabe. Yo, cuando me llamaban de Argentina, mi país natal, para preguntarme qué está pasando, yo decía, esto no tiene nada que ver con el coronavirus, esto es una cuestión de violencia que existe por parte de la mano de la policía, con intención o cultural, porque puede ser sin intención, simplemente cultural. Y lo que hay que cambiar es el patrón cultural con respecto a la percepción. Entonces, ahora las empresas, ¿cómo deben manejarse en este momento? ¿Cuál sería un plan correcto? Vamos a imaginar una gran marca en el momento que nos encontramos ahora. Se publica, se muestran cambios de adentro, señores, mea culpa, vamos a ser parte de del nuevo Estados Unidos, ¿sería una buena estrategia? Definitivamente, y también abordarlo como un tema integral. No es monolítico de que si escribo un cheque a el Urban League, ya está lista mi estrategia. Yo creo que hay como 3 pilares y es una forma fácil de evaluar no solamente este momento de la historia, sino cómo se toman decisiones con inclusividad. Una tiene que ver con mi personal y mi talento y mi capital humano. Entonces, ¿qué políticas, qué programas, qué prácticas tengo que estén o no promoviendo la inclusividad en el vertical de talento y capital humano? El segundo, ¿qué tipo de filtros, data, tecnologías y números referencio yo a la hora de tomar decisiones comerciales? Porque si el 100% del crecimiento es diverso y los jóvenes ya son mayoría, minoría, ¿qué porcentaje de mi publicidad le estoy dando a CNN en español que está capturando la audiencia hispanoparlante en Estados Unidos? Y muchas veces nuestros segmentos resultan con los sobrados de los presupuestos cuando eso no tiene sentido si somos la mayoría creciendo. Entonces, esa es la segunda vertical, negocios, qué tipo de filtros utilizo para tomar decisiones de presupuesto y de negocios. Y el tercero es cómo estoy impactando a mi mercado y comunidad afuera. Ahí es en donde viene la parte de fundaciones, colaboraciones, proyectos en comunidad. ¿Qué estoy haciendo para dejar las ciudades o los lugares en donde yo vendo mis cosas, hacerlas un lugar mejor, hacerlas un mundo mejor? Entonces, talento, negocio, comunidad. Son 3 verticales integrales que antes vivían en mundos separados, pero en el contexto de hoy de negocios relevantes e inteligentes y culturalmente alineados con las expectativas del consumidor deben abordarse como un todo. Lo que antes llamábamos responsabilidad social, ¿no? Exacto, pero la cosa con responsabilidad social, que es una trampa también, que muchas veces la empresa le tira el cheque a la comunidad o a la fundación y piensa que ese es su programa de inclusividad, pero responsabilidad social empieza de adentro para afuera. Y ahí es donde viene el talento y mis decisiones de negocio también, más allá de simplemente impactar de forma altruista a la comunidad. Entonces es completo, es responsabilidad de talento, de negocio y social. Cuando recién hablábamos de la herramienta que ustedes habían utilizado para hacer mediciones, me pregunto si se puede aplicar a nivel internacional. Y te digo por qué. Sí. Cuando yo me mudé a Estados Unidos en 1995, para mí fue un shock el tema racial. Yo lo veía en las películas, pero más allá de blanco-negro, de todos los otros colores y las combinaciones que hay en Estados Unidos, mientras que en mi país el racismo es más socioeconómico. Correcto. Es decir, yo nunca miré a alguien que fuera un poco más oscuro de piel como un argentino distinto. Correcto. Era argentino, no hay un, como acá se dice, African American. Yo una vez pensé, pero ¿no es el mensaje también que se está dando de esa distinción? Se le está diciendo,
no sos lo suficiente americano, como al blanco no se le dice European American, se le dice white. Exacto. Entonces, o caucásico, yo me pregunto, ¿se puede aplicar a nivel internacional también? Porque yo nunca pensé que el que tenía al lado era diferente desde el punto de vista argentino, como será en Cuba, como será en Colombia tal vez. Correcto. Sí, efectivamente nuestra herramienta Culture Intel puede minar y scrapear discusiones abiertas a nivel global. Lo hemos hecho en Latinoamérica, en Asia, en Europa, y es una forma muy ágil de poder definir cómo la gente de manera orgánica y auténtica, sin que nadie les pregunte, definen un contexto social, por ejemplo, como este de la raza o el racismo. Así que me estás dando tarea. Podemos definitivamente hacer ese análisis a nivel de país, pero yo llegué a este país también en el 93 y sentí exactamente lo mismo que tú estás describiendo. Me pareció muy curioso, me pareció extraño esto de los rótulos, pero una tarea interesante para aquellos que seguimos guardados en cuarentena es explorar tantos documentales que hay sobre la historia norteamericana, que tristemente es una historia oscura, es una historia triste, es una historia llena de pecados sociales y culturales que ha cometido los norteamericanos en su contexto de cómo fue creado este país y el hecho de que hubiera la oportunidad de que un ser humano fuera dueño de otro, con lo que era el contexto de la esclavitud, de por sí desde el principio creó un diferente rango o un ciudadano de segunda clase si yo puedo estar encima tuyo como tu maestro y soy dueño de ti. Entonces, desafortunadamente eso creó esa historia oscura que en nuestros países pues no la vivimos de esa forma. Tú y yo, por ejemplo, en la edad que tenemos, para ponerle en contexto a nuestros televidentes de Latinoamérica, la segregación es algo tan reciente en Estados Unidos Claro, que ahí está la clave. para mí, eso significaría que mis abuelos o mi papá incluso fue parte de la generación a la que lo mandaron a sentarse atrás del bus, le escupían en la calle y no podía ir al mismo colegio con los otros niños. Es demasiado Exacto. reciente, es muy Exacto, ahí está la clave, porque cuando decías Estados Unidos tiene esta historia, también la tienen los países latinoamericanos, pero hace mucho tiempo. correcto. Entonces se fue depurando el mensaje transgeneracional Uh y se -huh, fue olvidando el contenido emotivo que hoy tiene. Y muchos, por ejemplo, mi familia salió de Italia, del norte de Italia, se fue a Argentina en 1887. También llegó a un lugar donde ya todo había sucedido. En cambio, acá correcto. está muy fresco. Interesante también decir, Lili, ¿qué pasa en Estados Unidos con el receptor? Vamos a hablar ahora de la persona, ¿no? Uh -huh, Del el latino, el asiático, el negro, o aún las diferencias dentro de esos segmentos, como uh -huh, por ejemplo el afrolatino. ¿El, correcto. af ¿El afrolatino es latino? ¿Se considera más negro, más latino o tiene algún vínculo con el afroamericano, el negro americano? ¿O cómo delimitar también eso? Ahí hay muchos, como se Uh dice en -huh, inglés, shades of gray, ¿no? Como correcto. muchos colores, tintes que tienen que ver con el mismo color. Y es que eso es lo que es complejo con nuestra bella cultura hispana, Guille. Nosotros no somos una raza, nosotros somos una cultura y Claro. venimos de blanco, trigueño, mulato, moreno, moreno más oscuro, somos de todos los colores y lo bonito de la comunidad latina es que nos identificamos con un set de valores y con Exacto, una cultura unificadora que trasciende el colorismo. Sin exacto. embargo, nuestros países, y eso lo sabemos, tienen también sus secuelas de racismo que sucede en los medios, en el tipo de personajes que salen o no en las telenovelas o en las películas, o qué pasa cuando una persona de descendencia indígena, que lo vimos en México y muy controversial, resulta en la portada de Vogue ganándose un Oscar. Entonces, también nosotros es un momento interesante como comunidad latinoamericana para recapacitar que esta historia oscura del racismo, que es muy marcada, y de segregación y de rótulos en Estados Unidos, tiene sus propias aplicaciones y un twist tal vez un poco diferente para nuestros países, pero que lo hay, lo hay. Entonces, al final del día, que todos aprendamos de este momento y qué tipo de cosas sistémicas estamos también creando
añadiéndole fuego al problema cuando nosotros también promovemos o clasismo o colorismo dentro de nuestra misma comunidad, que al final del día no es una raza, sino una gran cultura. Exacto. De eso se trata, porque nosotros podemos venir de distintas partes, pero un alemán, una familia colombiana de origen alemán se identifica como latina, a pesar de, Exacto. ¿no? Mi familia también, nos identificamos como argentinos y como argentinos somos latinos, a pesar de provenir de un país europeo. Te quería preguntar ahora con respecto a lo que cuestionábamos al principio y decíamos, estamos hablando de, por ejemplo, posteos en redes por parte de instituciones, y estoy buscando exactamente el artículo en este momento, que proponía Lili, que era ¿Qué no hacer? Claro, ¿qué no hacer? Pero cuando uno lo ve es lo que hizo todo el mundo, lo que hizo la mayoría, lo que vimos en Exacto. redes y que no le dimos demasiado pensamiento en el momento. Por ejemplo, ese cuadrado negro que apareció cuando fue en la manifestación fuerte de Black Lives Matter en Estados Unidos, un cuadrado negro en redes. Uh-huh. La publicación de una carta denunciando el problema del racismo. Correcto. Hacer conferencias o distintas charlas sobre el tema, anunciar una gran donación y Lili Gil dice, y 100 plus dicen, no es suficiente. No, no lo es. Yo prefiero que no me den la carta bien escrita y súper perfectamente editada, a que más bien eso se convierta en admitir, miren, en mi junta directiva el 2% de los miembros son mujeres y personajes diversos, por lo cual vamos a establecer una meta que de aquí al 2030 lo vamos a triplicar. Eso es tangible. Entonces admites la situación actual y te comprometes a algo. No es hacerlo todo y no es simplemente poner la carta, sino tomar acción. Esa es la gran moraleja de toda esta tarea. Y lo he visto aplicado con empresas grandes y otras pequeñas, incluso con la mía lo hemos hecho de adentro, autoevaluándonos y criticándonos. Y es cuestión de comprometerse una cosa tan sencilla como decir, en mis pasantes, en mi internship, voy a asegurarme de que si la comunidad joven de hoy es mayoría minoría, que mis pasantes sean la cara del nuevo América y de verdad estar comprometido a reclutar en los estados, universidades y lugares en donde encuentro esos candidatos. Y eso es una cosa accionable y real. ¿Y qué pasa? ¿A quién recurren las empresas, por ejemplo, en este caso? Dicen, bueno, esto evidentemente excede mi capacidad de resolución. ¿A quién acuden? ¿Qué empresas los pueden ayudar? Pues mira, hay muchas y gracias por darme pasarme esa pelota, porque al final del día eso es lo que nosotros hacemos con 100 Plus. 100 significa Cultural Intelligence Engine y obviamente en español es 100 porque nosotros vemos que el 100% de la capacidad de negocio y potencial de una empresa no se logra sin inclusividad. Pero hay muchos asesores, hay consultores, mira que en lo que lleva el COVID y ahora las protestas, yo he hecho casi una docena de ponencias digitales en donde estamos hablando con ejecutivos sobre las implicaciones de negocios sobre este contexto que estamos viviendo. Entonces, al final del día, y yo mismo me digo este consejo, los mejores líderes se rodean de gente más experta o más conocedora que tú. Y yo creo que un buen líder se caracteriza de tener gente más inteligente a su alrededor que sí mismo. Y eso es lo que hay que hacer en estos momentos. Y muchas veces no tiene que ser un consultor. Los empleados o ejecutivos que tengan, que sean hispanos, afroamericanos, asiáticos, hagan una mesa redonda y les apuesto que de ahí salen al menos 3 ideas buenas. Entonces es hacer ese outreach o ese acercamiento para estar abierto a escuchar y a aprender, porque nunca habíamos tenido un playbook o un manual de acción para una situación, ni de coronavirus, ni de protestas como estas en esta generación. Evidentemente te están escuchando porque el otro día te vi en Fox Business. Uh-huh. Yo paso por todos los canales sabidos y por haber, me gusta saber cómo encara el grupo que tiene un segmento determinado de audiencia, entonces voy viendo las diferentes voces y cómo lo presentan, ¿no? Y te vi el otro día, me encantó haberte visto en ese programa de Fox Business y me preguntaba también,
ya que decías que tenías ahora conversaciones con líderes empresariales, Ujú. ¿cómo vamos a salir después de las elecciones y Mm. después de cuando termine la cuarentena? ¿Con qué mercado nos vamos a encontrar afuera? ¿Con qué mercado laboral nos vamos a encontrar afuera? ¿Con qué realidad se va a encontrar el empleado? Mientras que ahora muchas empresas, por cuestiones de las elecciones, están manteniendo la cosa lo más que pueden. Yo creo que aún está por verse qué va a hacer el coronavirus con una segunda onda o lo que están diciendo ahora que es más bien como una ola atrasada y alargada, porque eso va a tener un impacto macro en la comunidad, en la economía como tal. Si habían 30 millones de desempleados hace un par de semanas, que pues ya estamos viendo que se están recuperando esos números. De todas formas, si sigue la ola de coronavirus, esa necesidad y ese hueco en la economía va a continuar. Los negocios pequeños son los que a mí más me preocupan y desafortunadamente las minorías, tanto latinos como afroamericanos, están desproporcionalmente impactados como negociantes o dueños de negocios pequeños. Nosotros tendemos a tener más compañías o a crear nuevas compañías en una forma más acelerada. Es el segmento de crecimiento más alto empresarial en este país, pero son empresas que tienden a ser pequeñas, por lo cual no van a sobrellevar o a sobrevivir esta tormenta. Entonces, no sé, yo creo que este es un año muy extraño, Guille. Yo no me atrevo a pronosticar nada porque, como te digo, no hay tendencia ni economista ni MBA que te prepare para esta modelación de factores. Creo que las empresas están siendo cautelosas en su toma de decisiones. Creo que ahora están siendo forzadas a reaccionar al tema de la inclusividad por el contexto sociopolítico. Tal vez estén aguantando decisiones difíciles una vez baje la marea porque toca hacerlas, son financieras. Y al final del día, yo creo que las elecciones van a decir mucho, ya sea que vuelva y gane un presidente Trump o que gane el presidente Biden, ya sea y un poco hasta estresante en este país, porque como tú lo dices, en Latinoamérica tenemos divisiones sociopolíticas o de estratos, pero aquí esa tensión de división racial y de gente que se identifica con un bando o con el otro es tan fuerte que crea una falta de tolerancia que creo que le quiebra la fibra y el corazón a lo que es una nación unida o no. Entonces, en nuestros países nos une el fútbol, nos une la música, cosas así. Aquí nos estamos segregando y separando tanto con ideologías, partidos y en este año de elecciones y con crisis que no sé si me atrevo a